Vamos a estar en Juan capítulo 1. También vamos a estar en Tito capítulo 3 y en Juan capítulo 3. Amén. Y vamos a estar analizando lo que la Biblia dice acerca de el Espíritu Santo y su función en nuestra vida. En esta mañana tenemos objetivos para esta lección. El primero de ellos es aprender que el Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento. Aprender que el Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento. El segundo de ellos es entender que el Espíritu Santo, y no nuestras propias emociones, es quien da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted sabe que las emociones nos pueden traicionar, porque un día nos sentimos muy bien y a causa de las circunstancias, el próximo día nos podemos sentir de una forma muy diferente. Pero lo bueno es que Dios no es como nosotros, que cambia de opinión, de sentimiento o es temperamental, no, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que podemos nosotros entender que es el Espíritu Santo que Él nos demuestra y da testimonio de que somos hijos de Dios. Número 3, vivir la nueva vida producida y mantenida por el Espíritu Santo. Vivir la nueva vida producida y mantenida por el Espíritu Santo. El pensamiento central de esta mañana, y este va a ser el tema central de toda la lección, de todo lo que vamos a estar estudiando, cuando usted vea los versículos que vamos a leer, los temas que vamos a tocar, el punto central es el que está aquí arriba. El nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede producir. Es decir, no la puede producir el ser humano. Y vamos a ver cómo nosotros somos incapaces de reaccionar al llamado de Dios si no fuera que Dios mismo nos atrayera hacia Él. Que nosotros como seres humanos no tenemos la habilidad dentro de nuestro corazón a contestar ese llamado, si no es que Dios tome el paso de iniciar aquella salvación en nuestras vidas. Así que va a ser el tema central de toda la clase. Y cuando hablamos me puse a pensar acerca de los temas dentro de la fe cristiana que como creyentes nosotros estudiamos a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra. Después de ser convertidos, el cristiano tiene un anhelo de conocer más a Dios, de conocer más la palabra de Dios, de saber más de las cosas de Dios. No sé si usted tiene ese mismo anhelo, amén. Pero todo creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento debe tener una curiosidad, un deseo de conocer las cosas de Dios. Y hay varios temas que como cristianos tocamos durante el tiempo que estamos presentes en esta tierra. En otras palabras, los estudiamos. Y me puse a buscar, digamos, los temas que más comunes tenemos que conocer como cristianos. Y sabemos que muchos de nosotros hemos tenido oportunidades en la vida que nos han permitido ir hasta cierto nivel de la escuela. Y quizás no todos tengamos esa misma oportunidad, pero le damos gloria a Dios que aún así podemos aprender los temas básicos de la fe cristiana y aprender lo que necesitamos saber como hijos de Dios para caminar en nuestro diario vivir. Así que me puse a buscar yo 10 de los temas más comunes, y esto todo va relacionado con la clase que vamos a tocar el día de hoy. Y me puse a buscar los temas más comunes y los que debemos saber como cristianos. Entre ellos está el estudio de la palabra, o sea, de la Biblia, el estudio de quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, el estudio acerca de nosotros como hombres, cómo nos relacionamos hacia Dios, cómo el pecado afecta nuestra vida,
la salvación, la iglesia, el tema de los ángeles y los demonios y el tema de los últimos tiempos. Este es una breve lista de aquellos temas. Pero si usted ve aquí el número 4, es el Dios Espíritu Santo o el estudio de Dios el Espíritu Santo. Se conoce como neumatología. Neumatología. Y esa palabra, neumatología, proviene del lenguaje griego, de la palabra neuma, que significa espíritu, o soplo, o viento. Es la raíz de donde viene nuestra palabra neumático, y ahora podemos ver cómo es relacionado al tema de esa palabra neuma. Viene de la palabra neuma y la palabra logos, que indica estudio. Así que cuando hablamos de la neumatología, estamos hablando acerca del estudio del Espíritu, en este caso el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo menciono estas cosas? Bueno, porque si usted se ha dado cuenta, y a lo largo de este año, las últimas 2 lecciones de los domingos en la mañana han tratado con el tema del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que el hermano Juan y los maestros que nos hemos presentado aquí al frente durante este año hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo en la vida del creyente? Les voy a recordar algunos temas. En la lección número 14, el tema fue: el Espíritu Santo nos libera del temor, y desarrollamos en esa lección cómo es que el Espíritu Santo nos libera de los temores de esta vida y nos libera de los temores de la vida por venir. La número 16 dice: el Espíritu Santo produce fe en nosotros. Es otra lección en la que estudiamos cómo es que el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, produce fe en nosotros. La número 17, el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores. La 19, el Espíritu Santo resiste la soberbia. En la número 20, el Espíritu Santo combate la mentira. Así que podemos ver y entender que las últimas 12 semanas hemos nosotros tomado un estudio acerca del Espíritu Santo y la función en la vida del creyente. Es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una experiencia que se recuerda a uno que sucedió en algún instante de nuestra vida. Es nuestro compañero, es la tercera persona de un Dios trino, es aquel que vive dentro de nosotros, que nos capacita todos los días para vivir como hijos de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible que nosotros seamos cristianos. Y recibimos el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Recuerde que la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios. Cuando usted reconoció por primera vez que era pecador: Señor, yo soy pecador, y llegó a entender que aparte de Jesucristo no tenía entrada en los cielos, y decidió rendir su vida a Él y poner su fe y confiar en el Señor, en ese momento el Espíritu Santo llega y vive dentro de su vida y lo capacita para usted vivir como un hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que no dude, hermano, si usted ha entregado su vida al Señor y ha decidido vivir para Él por fe, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Nuestro hermano Walter estará enseñando el próximo domingo acerca del bautismo del Espíritu Santo, y él entrará en ese tema un poquito más profundo. Pero en este día estaremos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo efectúa el nuevo nacimiento en el creyente. Amén. Esta mañana vamos a continuar ese mismo tema y veremos específicamente lo que sucede cuando el cristiano nace de nuevo, el hombre nace de nuevo, al entregar su vida al Señor. ¿Sabe, hermano, lo que sucede cuando el ser humano entrega su vida al Señor? ¿Qué sucede?
renuncia a su propia voluntad. Ya no quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese debería ser el cambio. Muchas veces las personas quieren saber, ¿cómo sé yo si soy cristiano, si en verdad soy hijo de Dios? Pues si hemos tenido un cambio de voluntad, ya no queremos hacer lo que yo quería hacer, quiero hacer la voluntad de Dios. Esa es una señal que somos hijos de Dios. Aparte de eso, aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento ha abandonado su antigua manera de vivir. Ya no va a los lugares que iba antes. Ya no tiene los amigos que tenía antes. Ya no visita a aquellas personas que visitaba antes, sino que ahora tiene una dirección diferente. Abandona su vida antigua, su manera antigua de vivir. El que robaba ya no roba, el que se emborrachaba ya no se emborracha, el que mataba ya no mata, el que era pecador de una manera, podemos decir de cualquier manera, ya no hace esos pecados, sino que cambia su manera de vivir. Aquel que ha entregado su vida a Cristo rinde sus planes y sus pensamientos hacia Dios. Ahora ya dedica su vida entera a vivir para Dios. Dice, en el futuro, ¿cómo puedo servirle yo mejor al Señor? ¿Cuáles son las metas que tengo yo en mi vida para con el Señor? ¿Cómo le puedo servir yo en el ministerio mejor a mi Salvador, al que me ha rescatado la vida de el infierno? Somete su vida por completo a su maestro, a su dueño. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Porque el cristiano ahora ya no se pertenece a sí mismo, sino que tiene un nuevo dueño. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un nuevo dueño. Si tú estás aquí y has entregado tu vida al Señor, tienes un nuevo dueño, le perteneces al Señor. Y de la otra manera, si tú no le has entregado tu vida al Señor, le perteneces a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bendito sea Jesús, que nos ha dado la oportunidad de examinar cómo el Espíritu Santo efectúa ese cambio en la vida del creyente. Y durante este nuevo nacimiento, las disposiciones de las personas cambian por completo. Es una persona nueva, es una persona renovada. Los talentos, las aptitudes, las habilidades, sus deseos, sus planes y su visión, todo ahora tiene propósito espiritual y ya deja de tener propósitos carnales. Claro, vivimos en esta vida y tenemos que vivir de acuerdo a lo que se nos ha proporcionado en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Debemos pagar nuestros biles, tenemos que ser responsables con lo que está alrededor de nosotros y no ignorar lo que necesitamos para vivir. Pero aún así, el que ha experimentado el nuevo nacimiento sabe que su morada permanente no es este mundo y que su ciudadanía está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. La ciudadanía la tenemos en los cielos. Y esa es una verdad que debe llenar de esperanza nuestro corazón al saber que ahora tenemos propósitos espirituales. Buscamos agradar a Dios. Queremos crecer en santidad y no conformarnos a este siglo. Anhelamos a obedecer a nuestro Salvador. Ahora, este cambio sobrenatural no es del ser humano, no proviene del hombre, sino que lo hace el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Y es un cambio evidente. Es un cambio que no se puede alcanzar de ninguna otra manera y tampoco se puede comprar, no se puede hacer lo suficiente para alcanzarlo, sino que es sobrenatural de parte de Dios. Y este comportamiento abnormal solamente lo produce el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es abnormal este comportamiento? Porque a la carne no le es normal buscar de las cosas de Dios. ¿Lo ha notado? Entonces, cuando usted se sienta a leer la palabra de Dios o se hinca a orar un momento, a hablar con el Señor,
la carne como que se retuerce un poco en ese instante y se empieza quizás a distraer uno, está pensando en las cosas de allá afuera. Cuando se viene a dar cuenta, ya la mano se le durmió porque uno está dormido, acostado en la mano que estaba hincado. La carne no quiere nada con el espíritu, pero este comportamiento abnormal hacia la carne lo produce el Espíritu Santo en el ser humano. Por eso, hermano, lo necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a orar, para ayudarnos a leer la Biblia, para ayudarnos a comprometernos en la congregación a servir, para ayudarnos a amar a los hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es precisamente lo que se trata la clase de esta mañana, el nuevo nacimiento y el impacto que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted la tiene, la puede abrir al libro de Juan. Estaremos en el libro de Juan capítulo 1 y también estaremos analizando Juan capítulo 3. Y después vamos a ir al libro de Tito, pero por el momento quédese ahí en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3. Amén. El nuevo nacimiento. Junto a este tema del nuevo nacimiento, es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Es decir, es una de las enseñanzas básicas, fundamentales que debemos nosotros entender, no solamente para fortalecer nuestra propia fe, pero para alcanzar a otros hacia Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a explicarle a otra persona lo que sucede en el nuevo nacimiento? Bueno, debemos nosotros primero entenderlo y vivirlo en nuestra vida. Y cuando ya lo hayamos experimentado en nuestra propia vida, podemos entonces ir y platicar con aquellos acerca de la experiencia del nuevo nacimiento en la persona que se entrega al Señor. No podemos evangelizar a otra persona si en nuestro corazón aún no hemos entregado al Señor. Es imposible. Fuéramos como címbalos que resuenan sin armonía, o fuera como que fuéramos hipócritas, porque primero debemos experimentar el cambio en nuestras vidas, saber cómo funciona ese cambio, cómo funciona el Espíritu Santo en la vida del humano, y luego predicar a los demás. Ahora, con esto no quiero decir que vamos a entender completamente lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre, o por qué el Espíritu Santo hace lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre, en la vida de la mujer. No, nunca lo vamos a entender al 100%, porque Dios tiene sus propósitos con cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que es bueno para nosotros, aun cuando nosotros pensemos que lo que estamos recibiendo de parte de Dios en ese momento quizás no sea lo mejor para nuestra vida. Una prueba, un momento difícil, alguna circunstancia que estemos pasando, pero ahí el Espíritu Santo está formando nuestro carácter, está actuando en nuestra vida. El nuevo nacimiento es parte de las enseñanzas que debemos entender, como la Santa Trinidad. Otra enseñanza, doctrina que tenemos que entender. Le servimos a un Dios que se nos ha revelado en 3 personas, pero es un mismo Dios. Como la doctrina de la Biblia, como palabra de Dios. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo fue que la Biblia que tenemos hoy en día llegó a ser la que tenemos hoy en día? ¿Y cómo explicarles a los que están allá afuera de que la palabra de Dios es la fuente de verdad única que existe en este mundo? Son cosas que tenemos que aprender como cristianos. Y a lo largo de nuestra vida en este mundo tendremos oportunidades de aprenderlo. Por eso es necesario, hermano, cuando se dé una lección, se dé un estudio, estar presentes para aprender de la palabra de Dios.
poner atención cuando la palabra de Dios está siendo presentada, cuando haya conferencias, hacernos presentes para aprender lo que está en la Biblia, porque cada uno de nosotros cada día tenemos que crecer en entendimiento. Esta y otras doctrinas nos ayudan a comprender el mensaje bíblico y debemos entender que el nuevo nacimiento solamente pasa por el Espíritu Santo. Cuando el hombre o la mujer escucha el mensaje, recuerde usted, ¿cuándo fue la primera vez que le predicaron el Evangelio, que le presentaron el Evangelio? Algunos de nosotros hemos pasado nuestra vida completa dentro de la iglesia y démosle gracias a Dios por ello. Amén. Aun cuando nos hayamos puesto rebeldes o hemos tomado decisiones en contra de la voluntad del Señor, Dios nos castiga y Dios nos vuelve a traer a sus caminos. Y si usted quizás no ha crecido en la iglesia, tome un momento y recuerde la primera vez que escuchó el mensaje del Evangelio. Quizás por la radio por primera vez, o quizás por la televisión. Alguien, un vecino, un compañero del trabajo vino y le presentó el Evangelio. En fin, esa persona, ese ministerio, plantó una semilla en su corazón que poco a poco empezó a germinar, y el cambio que usted experimentó al haber aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, rendido su vida ante Él, fue el resultado del fruto de aquella semilla que alguien plantó en su corazón. Ese es el nuevo nacimiento, cuando el hombre escucha y se arrepiente y se rinde ante los pies de Jesucristo. Amén. Y como resultado, la persona ahora ya no vive en pecado abierto, es decir, no practica el pecado a propósito, porque dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, esto no significa que el cristiano jamás pecará. Hay personas que piensan que ya que han entregado su vida al Señor, ya no pueden cometer ningún pecado. Pero lo que la Biblia nos dice ahí es que aquel que ha nacido de Dios no vive en una vida practicando el pecado abiertamente, sino que cuando el ser humano que se ha entregado a Dios, nacido de nuevo, peca, siente un dolor en el corazón por haberle fallado a Dios. Amén. ¿Alguna vez le ha sucedido a usted que ha cometido un error y dice en ese momento, yo sé que lo que hice no está de acuerdo a la palabra, no le agrada al Señor, ha violado la ley de Dios? En ese momento nosotros sentimos remordimiento, dolor al pecar. Es cuando nosotros tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor por lo que hemos cometido, el error que hemos cometido, remendar nuestras cuentas con nuestros hermanos y seguir caminando hacia adelante y no retroceder hacia atrás. Es lo que quiere Satanás, que cuando nosotros cometamos un error, que cuando tomemos un paso equivocado, que cuando pequemos, retrocedamos hacia atrás y ya no volvamos a rendir nuestra vida al Señor. Hermano, no hagamos ese error, porque Dios es paciente con nosotros y a los que Dios ama los castiga. ¿Cuántos dicen amén? A los que Dios ama los castiga. No hay que esperar el castigo del Señor. Regresemos a sus caminos. Aquel que ha entregado su vida al Señor está capacitado en este momento para vencer el mal, de acuerdo a 1 Juan 5:4. También está capacitado para amar a Cristo como su Señor. Amén. Ahora tenemos un nuevo Señor. Este tema del nuevo nacimiento tiene impacto hacia el futuro y va a decidir qué sucede a nuestras vidas durante los tiempos
escatológicos. La escatología es otro tema que trata con lo que sucederá al fin de los tiempos. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que el nuevo nacimiento tiene un impacto escatológico? Bueno, sabemos que al final de los tiempos Dios llamará a cuenta a todo ser humano y aquel que ha nacido de nuevo tendrá entrada en el reino de Dios. Pero aquel que ha rechazado a Jesucristo y a la esperanza que hay dentro de la muerte y resurrección de Cristo, dice la Biblia que será echado al lago de fuego con Satanás y sus demonios. Amén. Lo que dice la palabra. Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. No puede ver el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento tiene un impacto en los tiempos finales. Y no es por obra de hombre, sino que es por obra divina. ¿Sabe, hermano, que el milagro más grande que puede existir en la vida del ser humano es el nuevo nacimiento? Más grande que cualquier sanidad, más grande que cualquier liberación, más grande que cualquier otra cosa, el nuevo nacimiento es el milagro más grande porque es Dios tomando a aquella persona que estaba muertos en sus delitos y en sus pecados y dándole vida espiritual para algún día tener entrada en el reino de Dios. Es un gran milagro, hermano. Es un don de parte de Dios. Así que usted, hermano, que ha entregado su vida al Señor, es por un milagro de Dios. Yo que he entregado mi vida al Señor, es un milagro del Señor. Claro, Dios continúa haciendo milagros hoy en día y no estamos descontando esos milagros y no queremos decir que no busquemos que Dios actúe en nuestro favor, pero debemos entender que el mayor milagro que existe para el hombre es aquel que ya ha hecho el Señor. Juan capítulo 6, 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire qué precioso, hermano. Ninguno que viniere a mí, hablando Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió a mí no le trajere. Por eso dijimos al principio de la lección que aquel que inicia la salvación del hombre, la salvación de la mujer, es Dios. El que toma la iniciativa es Dios. Amén. Por eso nosotros decimos que el milagro más grande es aquel del nuevo nacimiento. Y al escuchar aquel mensaje, Efesios 1:18, Dios, dice la Biblia, que nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a aquel que nos llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos en el cielo. Amén. Él nos abre el entendimiento. Cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, entregamos nuestra vida al Señor, ahora nuestros ojos se nos abren. Podemos ver cosas que anteriormente no podíamos ver. ¿Cómo qué? Como lo perdido que está este mundo. Como el rumbo equivocado que toma este mundo. Como el enemigo pone cosas en nuestra vida para tratar de quitar nuestra atención de las cosas de Dios y poner la atención en las cosas del mundo. Pero nuestros ojos se nos abren y ahora vemos cómo esas cosas no son de beneficios a nuestras vidas. Es lo que hace el Señor cuando nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice de esta manera: aun estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida. Es un milagro extraordinario, hermano, para cada uno de nosotros. Hay un cantante cristiano que tiene una alabanza que dice: no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Amén. Tan solo el milagro de volver a nacer es suficiente para yo caer rendido
a tus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno de los hermanos que están aquí, que han experimentado el nuevo nacimiento, han experimentado un milagro de parte de Dios. Así que continuamos. El imperativo del nuevo nacimiento, o sea, en otras palabras, el mandato del nuevo nacimiento, la orden del nuevo nacimiento. Váyase conmigo a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Dice la Biblia así. Respondió Jesús y le dijo, estamos en el versículo 3 del capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos aquí una conversación muy interesante entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Estaban ambos en tiempo de noche reunidos platicando acerca de algo muy importante. Y me puse a buscar quién era Nicodemo. Yo quería saber más acerca de este personaje que tuvo oportunidad de platicar con Jesús. Y encontré que Nicodemo es un fariseo. Y recuerde que los fariseos eran aquellos judíos que practicaban la ley fastidiosamente. Eran cuidadosos a cumplir, de acuerdo a ellos, con la ley. Y muchas veces los fariseos estaban opuestos a Jesús. No solamente era un fariseo, sino que era un miembro de un grupo de fariseos conocidos como el Sanedrín. Este grupo de fariseos judíos gobernaban sobre los judíos en aquellos tiempos, en el área de Israel. Recuerde que en aquel tiempo estaban sujetos bajo el imperio romano. Pero el imperio romano les había permitido a los judíos gobernarse por sí mismos hasta cierto punto. Así que ellos tenían como una clase de corte menor que eran compuestos de estos fariseos estudiados y escogidos, conocidos como el Sanedrín. Podían ellos entonces llevar a cabo tribunales, tener corte, pero recuerde que para recibir permiso de ejecutar a alguien tenían que ir al gobierno romano. Por eso se presentaron ante Pilato. Por eso se presentaron ante Herodes cuando querían ejecutar a Jesucristo. No lo podían hacer ellos mismos, necesitaban permiso. En fin, Nicodemo era un fariseo. No solo fariseo, sino que el miembro de aquella corte gobernante de fariseos que supervisaba a todos los judíos en aquel tiempo en Israel. Y era responsable, Nicodemo, de interrogar a cualquier maestro, a cualquier personaje, a cualquier figura pública que posiblemente desviara a los judíos de las enseñanzas que ellos ya habían recibido. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús en aquel entonces? Estaba predicando que el tiempo se ha acercado, el reino de Dios ha venido, arrepentidos y convertidos en el evangelio. Eso no era el mensaje de los judíos. El mensaje de los judíos era cumplir la ley y ser suficientemente bueno para algún día tener entrada en el cielo. Pero el mensaje de Jesucristo no era ese. Así que el mensaje de Cristo estaba en contra del mensaje de los fariseos y por esta razón Nicodemo se encontraba platicando con Jesús porque quería interrogar, saber más acerca del mensaje que le estaba presentando Jesús a los judíos de aquel día. Y Jesús le dijo, de cierto, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodemo era estudiado, él sabía cómo un ser humano nace. Él había, me imagino, tomado los cursos necesarios, de los cuales biología era parte de uno de ellos, y sabía cómo nacían los bebés. Posiblemente tenía hijos él mismo. Y la pregunta que le hace a Jesús es, ¿cómo puede acaso un ser humano nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces, el problema era que Nicodemo no podía ver espiritualmente el mensaje que Jesucristo estaba presentándole a este hombre, diciéndole que no es por las acciones del hombre que tiene entrada el hombre en los cielos, sino que por la misericordia de Dios. Nicodemo pensaba que porque era un linaje hebreo, un judío, y porque cumplía la ley, eso le calificaba para entrar en el reino de los cielos. Estaba equivocado. Cuando el apóstol Pablo, se convirtió al evangelio, recordemos las palabras de él en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 5. Cuando decía de que si alguien tenía algo por qué creerse mejor que los demás, algo por qué gloriarse, algo por qué creerse que era digno de lo que estaba en ese momento predicando, que era entrada en los cielos, era él anteriormente, porque dice de esta manera, el apóstol Pablo, hablando acerca de sí mismo, si alguien tiene algo que decir, lo tengo yo, dice, yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Y luego el apóstol Pablo dice, pero todo esto lo cuento por pérdida, porque él ya sabía en ese momento de que lo que él pensaba antes era algo que ya no tenía valor, porque ahora el evangelio del Señor Jesucristo era la manera que el ser humano tenía entrada a los cielos. Nicodemo, me imagino que se encontraba en ese mismo pensamiento que el apóstol Pablo tuvo algún día. Él pensaba, yo soy del linaje correcto, soy de la tribu correcta, soy hebreo. En cuanto a la ley, soy fariseo, no solo fariseo, miembro del Sanedrín, perseguidor de aquellos que predican en contra de la ley. Y en cuanto a la justicia, o sea, es decir, cumplo la ley, soy irreprensible. Nicodemo podemos entonces deducir que pensaba de la misma manera. Amén. Hebreo de hebreos, aquel que cumple la ley. Pero lo que necesitaba Nicodemo era una transformación espiritual para ver el reino de Dios. Por eso decimos que es un evento supernatural, porque el ser humano no puede regresar al vientre de su madre para nacer de nuevo, sino que es una experiencia supernatural que solamente viene por medio del Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo puede producir. El versículo 5 dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Esto Jesús habla no acerca del agua literal, porque sabemos como cristianos que no es el bautizo el que nos salva, sino que es la fe en Jesucristo, y a causa de ese cambio interno nosotros vamos a las aguas a bautizarnos para demostrar con una acción externa el cambio interno que ya hemos experimentado. Pero Jesús habla acerca de la necesidad del ser humano de ser lavado de su pecado y de ser purificado de su pecado. Y esto lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios en el momento de la salvación. En ese momento fuimos justificados.
que quiere decir puestos en justicia, puestos bien ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, vayamos al versículo 8 del capítulo 3 del libro de Juan. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta, hermano, y usted puede contestar, levante su mano si gusta, si no gusta, pues es entendible. Pero ¿alguien me puede decir qué tiene que ver el viento con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el viento con el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que acabamos de leer, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano Carlitos. Amén. Tiene su propia voluntad. Exacto. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué tiene que ver el viento con el Espíritu Santo? Bueno, sí, tiene su propia voluntad. El viento no lo podemos controlar. El viento no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, sino que hace de acuerdo a cómo está en su naturaleza. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede controlar ni se puede entender, tiene su propia voluntad, pero la evidencia de su trabajo es aparente. Así como nosotros podemos ver la evidencia del viento, vemos cuando un viento fuerte pasa, cuando un tornado pasa, cuando un huracán pasa, vemos la evidencia de aquel viento, sabemos que ha estado ahí. ¿Otra? Entonces estamos como a la voluntad podemos decir, del viento, como estamos a la voluntad del Espíritu. No lo podemos controlar, tiene sus forma de actuar y tiene su propósito en nuestra vida. Muchas gracias. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es aparente en la vida del creyente, así como el viento y el trabajo del viento es aparente en la vida cotidiana. Los efectos del Espíritu Santo son evidentes en la vida del ser humano. Así que la persona que ha nacido de nuevo, se le nota. Aquella persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, da evidencia en su vida, tiene fruto en su vida. Ahora, como dijimos al principio, ya no actúa de la manera que actúa antes, ya no visita los lugares que visitaba, ya no hace las cosas que hacía. Ahora está actuando, visitando, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vayamos a la última parte. Atributos y obras divinas. Atributos y obras divinas. Ya estamos llegando al fin. Nosotros servimos a un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? A un solo Dios. Servimos solamente a un Dios. Amén. Que por medio de las Escrituras se nos ha revelado como tres personas. Por medio de las Escrituras, Dios se nos ha revelado a nosotros como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Estas tres personas que componen al mismo Dios son iguales, son coexistentes, son coeternales, es decir, han existido al mismo tiempo por toda la eternidad, existen juntos por toda la eternidad, comparten los mismos atributos. Dios Padre es omnipotente, Dios Hijo es omnipotente, Dios Padre es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente y viceversa. Pero no son intercambiables, es decir, el Padre no es el Hijo,
y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres comparten la misma naturaleza del Dios eterno, del Dios trino. Amén. Y aquí tenemos un poquito de la mejor explicación. Hermano, es un tema que nosotros podemos desarrollar por un largo tiempo, pero hay aquellos que te tratarán de decir que este no es el caso. Lastimosamente están equivocados, y si no se arrepienten, tendrán su parte en el lago de fuego con el Satanás y sus demonios. Y aquí hay dos versículos en los cuales tú puedes usar en tu vida diaria para defender tu fe. ¿Cómo sabemos que es un Dios trino? Estos dos versículos nos ayudan a entender. El primero de ellos es la gran comisión. El otro de ellos es la bendición que da Pablo a sus demás apóstoles, en los cuales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mencionados. Pero continuamos. Ellos comparten esta misma naturaleza, pero tienen un plan y un propósito diferente hacia la humanidad. Y cuando dice el versículo 4 del libro de Tito, Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, se refiere al momento que se reveló Jesucristo hacia nosotros como Señor y Salvador. Es una manifestación del amor de Dios hacia los hombres, porque por medio de Jesucristo nosotros tenemos salvación y tenemos entrada a los cielos. Versículo 5 de Tito capítulo 3 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su propia misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa bondad que recibimos de parte de Dios en la persona de Jesucristo es un regalo, un don de parte de Dios que nos demuestra qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Efesios 2:8 dice: por gracia, diga conmigo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿sabe lo que sucede, hermano? Que cuando hay un nuevo nacimiento verdadero, la evidencia de ese nuevo nacimiento se nota en la vida del creyente. Amén. Ya no es igual. Ya no es la misma persona. Ya no camina de la misma manera, sino que ahora busca agradarle al Señor. Y por último, las obras del Espíritu Santo en el contexto del nuevo nacimiento. Las obras del Espíritu Santo nos da salvación, quitándonos culpa del pecado, el poder del pecado. También nos da lavamiento, nos da regeneración, nos renueva, nos vuelve al estado original, estando rectos delante de Dios, y nos justifica de nuestros pecados. Así que nosotros podemos ver, hermano, cómo el Espíritu Santo tiene muchas funciones en la vida del creyente, y es necesario para que nosotros caminemos a diario con el Señor. No hagamos a un lado al Espíritu Santo, ni pequemos en nuestro diario vivir para que no contristemos al Espíritu Santo. Y cuando pequemos y sentamos dolor, arrepintámonos ante el Señor pidiéndole perdón y sigamos caminando hacia adelante. Amén. Así que en esta mañana Dios les bendiga. El tiempo parece que con nuestra hermana Felipa. Amén. Dios les bendiga.